Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Fernie y bienvenidos a un nuevo video. Ay, ya los extrañaba. Hoy estoy un poquito desanimada, no tan inspirada como otras veces, así que les traigo un video un poco tranqui para que lo escuchen, para que lo tengan de su podcast, ¿va? Así que hoy hablaremos de algo que siento que se puso muy de moda. Digo, antes era raro que los libros tuvieran adaptaciones al cine, pero siempre las adaptaciones que salían eran como súper icónicas, ya sabes, tipo, están tronando cohetes porque aquí en México es Semana Santa y pues la gente está celebrando, así que van a escuchar cohetes, eso no lo puedo controlar. Pero sí, seguiremos hablando, no se preocupen. Antes las adaptaciones literarias a películas se hacían sumamente icónicas. Películas como Crepúsculo o Los Juegos del Hambre o Maze Runner, siento que todas son parte importante del cine. También Harry Potter, por ejemplo. Todas vienen de un libro y a veces se nos olvida que vienen de un libro porque son tan buenas adaptaciones literarias que se te olvida. Entonces, últimamente ya se puso muy de moda adaptar libros a películas, especialmente libros de Wattpad. Y ha habido pues mucho conflicto con esto, ya que o te sale muy bien o te sale súper mal. Entonces, hoy voy a hablar de cosas que he notado porque últimamente ya cuando salen las adaptaciones ya sé identificar si me va a gustar o no me va a gustar. Y pues hoy les voy a hablar de eso, de como ciertos filtros y cosas que hago para darme cuenta de si una adaptación va a ser buena o va a ser mala y qué cosas están haciendo mal las adaptaciones de hoy en día. ¿Cómo se debe de hacer una buena adaptación para que realmente sea icónica y perdure lo que perduraba las adaptaciones de antes? Porque ya no duran, la verdad. A través de mi ventana no fue ni la mitad de lo que era el libro, que digo, el libro es horrible, pero siento que todavía la película es más horrible. Entonces, hoy vamos a hablar de todo eso. Entonces, empecemos, ¿no? Esto es mi problema con las adaptaciones de libros a películas. Bueno, la verdad, siento que todo esto empieza desde el momento en el que eligen el libro que van a adaptar. Ya sea porque es un libro de Wattpad o porque es un libro normal que se vendió y todo. Siento que al momento de que tú decides qué libro sacar, tienes que conocer bien el material que vas a usar. O sea, si tú nunca has leído el libro, es lógico que va a haber muchos huecos en la trama que los fans originales del libro van a notar. Me pasó con Cumbres Borrascosas, que la directora dijo en varias entrevistas que este libro jamás lo volvió a releer, o sea, lo leyó una vez cuando tenía 12 o 14 años y después ya no lo volvió a releer y esta es su visión del libro. Y me refiero a que yo siento que como director deberías de tener las ideas frescas de qué quieres en tu libro y de que hay un fandom detrás de esto. Entonces, ahí empieza el problema, en la mala dirección del director. Porque a veces ni siquiera es por el reparto, sino porque tienen un buen reparto como Margot Robbie o Jacob Elordi, que Jacob Elordi hizo un trabajazo en Frankenstein, pero que la cagan por la mala dirección que es o porque el director no tiene clara su visión. A veces no es culpa de los actores ni tampoco culpa del libro. Siento que siempre es culpa de las malas decisiones que tomas al momento de dirigir una película literaria que ya tiene un público al que va dirigido y que también tiene un público nuevo que puede descubrirse. Entonces tú como director debes de tener esa visión que se debe de cumplir ciertas cosas para satisfacer al fandom, pero también ciertas cosas nuevas que hagan fresca la historia y la adaptación. Ahí es cuando entra este segundo problema que es el fandom y el fanservice que hacen, porque por ejemplo, en los Juegos del Hambre, yo soy muy fan de los Juegos del Hambre, planeo hacer un video de eso, por cierto. Me encantan las películas y los libros. Y lo que me gusta es que, a pesar de que son fieles al libro, porque hay muchas cosas en las que son muy fieles y muy pautadas que son muy buenas, también tienen sus cosas independientes que me gustaron. Por ejemplo, añadir a Effie, que por si no sabían, Effie en los libros no existe, o bueno, existe, pero no es tan relevante como lo es en las películas. Siento que dieron un buen fanservice, pero dieron una buena historia independiente que se cuenta sola. Eso es importante que también como director y como espectador tenemos que entender, que es que la película y el libro son dos productos independientes
Y si tú ves nada más la película, no deberían de criticarte por no haber leído el libro, porque tú estás viendo un producto independiente al libro. La película debería poder sostenerse por sí sola, como los Juegos del Hambre. Tú deberías poder entender los Juegos del Hambre sin haberlo leído. Claro que no es lo mismo porque en los libros se nos permite dar muchísimo más detalle a la historia y dar muchísimo contexto y profundizar en los personajes, algo que en una película no se puede dar del todo sin un narrador, pero entender que son productos independientes. Entonces, siento que también como lectores es muy difícil para nosotros poder separar un producto del otro, porque pues obviamente si tú creciste con el libro o eres muy fan del libro, es lógico que tú vas a verlo con una mirada diferente, muy diferente de la de un fan de la película, por ejemplo, pero hay que tener este pensamiento de que son productos independientes, fueron escritos y dirigidos por personas diferentes. O sea, el libro fue escrito únicamente por la autora y por los editores que lo revisaron, y este director hizo su visión de esto, por ende va a haber obviamente diferencias notables, pero hay que saber dar cierto fanservice al momento de hacer una adaptación, porque obviamente ya tienes un público al que dirigir esta película. Por ejemplo, Five Nights at Freddy's, que es pues FNAF, ya tenía un fandom. Digo, esta película no es de un libro, es sobre un videojuego, pero Five Nights at Freddy's ya tenía un fandom, por así decirlo, estipulado, y las películas jugaron bien con esa idea. Pusieron muchas cosas que solo fans entenderían, pero también pusieron cosas para crear una historia independiente fuera de la película. Es algo que siento que trató de hacer a través de mi ventana, con A través del mar y todo eso, que crearon una historia diferente, pero que le salió mal porque hay cosas que no deberías de cambiar. Por ejemplo, que, bueno, este es un spoiler, pero no creo que quieran ver A través de mi ventana, igual, spoiler. Yoshi muere en las películas, cosa que no pasa en el libro. Y siento que ya desde ahí la película empieza a tomar un rumbo diferente. Entonces, claro que tú puedes hacer con tu visión lo que quieras, pero eso va quitando poco a poco fandom y público que vea tus películas. También ahí está el problema, entre el fanservice está el problema de la elección de reparto, que siento que últimamente ya se fijan mucho en eso. Eso me gusta, que eligen muy bien a los actores que van a interpretar a los personajes de los libros, como con Harry Potter y su nueva adaptación. Siento que los eligieron bien, salvo por Snape, que es una persona de color. Y digo, no tiene nada de malo, pero si nos damos cuenta en el libro, lo discriminan y le avientan piedras de niño, y eso se va a ver como racismo, lo veas por donde lo veas, ¿sabes? Entonces, hay que jugar bien con eso. Si tú quieres cambiar, no sé, nacionalidad o estética de un personaje, hay que ver que eso no afecte la historia y dé un mensaje equivocado al que debería de darse. Por ejemplo, yo no tengo problema con que elijas un actor que no se parezca a tanto al personaje del libro, pero siento que la gente se siente mucho más cómoda cuando los personajes cuando los actores se parecen muchísimo a los personajes de los libros. Me pasó con los Juegos del Hambre, con A 2 metros de ti, por ejemplo, también, que siento que entre más se parecen, más cariño les tomas porque de verdad sientes que estás viendo el libro en pantalla. Una adaptación de un libro a una película puede tener muchísimas ventajas tanto para el libro como para el director, ya que hay películas que le generan buenas reputaciones a los directores, como A 2 metros de ti, que uff, peliculón, se la recomiendo mucho. Es también basada en un libro y el director hizo un trabajo hermoso, un trabajo increíble y un trabajo de investigación precioso. Eso me pasó también con los Juegos del Hambre. Se nota el detalle, se nota el amor, se nota que la gente que leyó los libros se esforzó. De hecho, los Juegos del Hambre fue tan icónica en los años 2000 por ahí que la gente la amó, o sea, por todos lados las películas, hubo gente que vio las películas y te dieron ganas de leer los libros, hubo gente que vio los libros y le dieron ganas de ver las películas, porque eso es lo divertido de las adaptaciones, que te permite llegar a más público. Si a lo mejor una persona nada más vio la película, pero le gustó tanto que quiere leer los libros, ya fomentaste a una persona a leer. Y también siento que una persona que ya leyó los libros y va a ir a ver las películas puede aprender a juzgar con un ojo crítico, pero constructivo, una película. Porque yo así fui aprendiendo poco a poco. Y ya aprendí cómo detectar qué películas no me van a gustar. Casi siempre las películas que no me gustan son las que son adaptaciones de libros de Wattpad.
Y dirás, Fer, ¿por qué juzgas así? O sea, no entiendo a qué te refieres. ¿Por qué está mal que sea una adaptación de Wattpad? Bueno, déjate respondo. Siento que el problema con Wattpad es que te permite subir un capítulo y dejarlo ahí y ya cuando tengas inspiración volver a subir más capítulos. Lo cual como escritor no es una buena idea porque cuando tú tienes un manuscrito en Word puedes corregir cosas como de que, ay, quiero añadir un nuevo personaje, me regreso al primer capítulo, lo corrijo y ya. Pero en Wattpad ya no puedes hacer esto porque tienes público que te está leyendo. Entonces ya el público sabe ciertas cosas y el público que va al corriente ya no le puedes meter cosas nuevas, ¿me explico? Entonces, obviamente tú como escritor se te olvidan detalles o quedan huecos muy grandes en la trama y los personajes quedan un poco cuadrados y vacíos porque ya no te permites tener esta reconstrucción de volver a leerte tu libro desde el inicio y checar qué cosas hiciste mal en un principio, porque a lo mejor a la mitad del libro decidiste tomar un rumbo, no sé, un poco más depresivo y ahora ya no concuerda con la parte alegre del libro, ¿me explico? Entonces, obviamente, este libro ya queda como que ya falla en muchos aspectos narrativos de la historia y cuando alguien decide hacer una adaptación a película cinematográfica de esto, pues obviamente se van a notar muchísimo más los huecos en la trama porque pues el director no tiene de dónde agarrarse, me explico. Entonces sí, ahí está el problema, que con las adaptaciones literarias de Wattpad hay que saber y tener bien la idea clara. El problema es que Wattpad enseña a muchos escritores pequeños a escribir, pero cuando esas pequeñas historias se vuelven muy virales, pues les sacan películas y las películas se nota demasiado que hay esos huequitos en la trama y esos personajes cuadrados y esa historia que está vacía y sin sentido y muy estereotipada. Entonces, realmente el problema es qué novelas narrativas decidimos adaptar. Porque libros como A través de mi ventana, que pues en su momento fueron construidos en épocas distintas y que tienen como que un lenguaje muy con muchos modismos, pues obviamente se notan y dan como cierto cringe a veces. Siento que la única adaptación de Wattpad que me ha gustado es una que se llama Anónima, se la recomiendo mucho, está en Netflix. Es una buena adaptación, o sea, medianamente es muy buena. Siento que el único problema que le veo es que tiene como mucho lenguaje mexicano, que a lo mejor si, no sé, un español lo ve, pues no le gusta tanto porque tiene este estilo tipo Rosa de Guadalupe, ¿sabes? De que, o sea, quiere ser mi chava o cosas así. Pero me gusta, siento que lo hicieron bien y eso es porque la autora lo dijo, la autora del libro Anónima, ella primero escribió las ideas, o sea, desarrolló bien su historia y después la fue publicando poco a poco, que es en teoría lo que todos los escritores deberíamos de hacer. O sea, guardarnos la idea, escribirlo en borradores en Wattpad y ya cuando la historia esté bien construida, subir un capítulo por semana a lo mejor. Pero como mayormente esto no se hace, pues las historias tienen muchos huecos y además pierden como cierto sentido por la visión del escritor. Y pues ya cuando pues uno hace la película, pues ya sale mal. Entonces, ¿cómo ver una adaptación cinematográfica correctamente? Porque siento que hay mucha gente que cuando lee los libros está duro y dale con que el libro es mejor o pasa esto en el libro y aquí no. También hay que ver otras cosas para evaluar el producto nuevo que es la película. Yo me fijo, por ejemplo, primero me fijo qué aspectos similares me gustaron. Por ejemplo, a lo mejor que los personajes se parezcan o que haya cierto fanservice en la película, pues perfecto. También me fijo en qué aspectos están mal cinematográficamente hablando. Por ejemplo, la dirección de la cámara o los colores o cómo actúan los actores, qué problema hubo en la dirección, ¿no? Los huecos en la trama, el guión. Son cosas que siento que te van generando un pensamiento crítico muy bueno. También me fijo en el soundtrack, porque normalmente las adaptaciones tienen buen soundtrack, pero el problema es que ya últimamente ya no, porque quieren usar las canciones a fuerzas de que usaron en el libro y pues ahí fallan porque no siempre obtienen los derechos, entonces hacen covers culeros como los de A través de mi ventana, que no voy a hablar de eso, pero están culeros. Me fijo en eso. También me permito disfrutar lo que es la magia de ver una película. Claro que hay cosas que interrumpen esa satisfacción. Por ejemplo, cuando vi Sigue mi voz, que ya la critiqué, lo puedes encontrar en mi canal, que es que a veces hay tantas cosas en la
cámara que ver o la historia avanza tan rápido que no te das el tiempo de disfrutarla. Como directores deberían de aprender a hacer la historia un poco más lenta, ya que al final es una adaptación literaria. Los libros pueden ser tan enormes como te lo imagines. También lo otro. Pero pero las películas no. Entonces hay que aprender a ver qué detalles son relevantes y cuáles no, porque tienen esta tendencia a hacer demasiadas escenas de exo, pero pocas escenas donde hay profundidad de los personajes y se nos permite ver más de ellos, de lo que son en la cáscara, porque los directores hacen mucho esto con los personajes de Wattpad, que nada más los encierran en una cáscara, es como que sí, es el tipo malo y te trata mal y esto, pero ay, le pegaron de chiquito, no, pero también hay que ver más de él, más a profundidad. Digo, si el libro no te ofrece mucho, es obvio que la película tampoco, pero al menos deberían intentar mejorarlo, ¿no? Entonces sí, fijarte en eso, o sea, qué cambiaron, qué cosas te gustaron de esta adaptación, qué cosas no te gustaron, y tratar de ir sin ver críticas antes, porque eso sí te genera un juicio previo. Yo, por ejemplo, ya va a salir la película de Boulevard, que ya saben que a mí no me gusta el libro, nunca o sea, me gustó de joven, pero ya no me gusta en absoluto. Voy a ir a ver la adaptación a cines porque va a estar aquí en México y ya tengo problemas con la película. Les haré un video igual, pues hablando de todo esto en general cuando salga, pero quiero ir tratando de separar el producto y ver cómo está, porque vi, número uno, que estuvo grabada en España y dije, bueno, voy a ver qué tal las canciones, qué tal el soundtrack, a ver qué onda. Entonces, pues eso hago yo antes de ir a ver una película, tratar de separar el producto y de relajarme, permitirme disfrutarlo y ya cuando ya se acabe la película, juzgar. Además, si no te gusta una película, no la veas dos veces, no hay necesidad de hacer eso. Yo, de verdad, a mí no me gusta ver películas que no me gustan más de una vez. Con una tengo. Pues sí. Entonces, la gran diferencia que hay entre las películas que hicieron una buena historia es que hubo trabajo de investigación, hubo una buena dirección, se ve que estuvieron de la mano con el escritor de la obra, como es el caso con libros de terror como It o El Resplandor, que El Resplandor, la película original, no me gusta, pero siento que fue tan icónica para su época que le tengo un aprecio en general. Pero todas esas películas estuvieron de la mano del escritor, que es Stephen King. Entonces, estar de la mano con el escritor también es importante y también ver la validez de tu obra. O sea, tu obra tiene material para hacer una película, tiene el entretenimiento para hacer una película, porque a veces la historia es tan simple que tienen que meterle drama innecesario porque la historia no tiene sentido. Eso es lo que me gusta de las adaptaciones que lo hicieron excelente, que la historia se siente bien, fluye bien, los personajes se parecen, la historia se siente bien, el fanservice está a gusto y que además se ve que tiene una buena dirección al momento de grabar la película. Pero díganme ustedes qué opinan. ¿Qué adaptaciones les gustan? ¿Qué adaptaciones esperan? Porque vi que ya se viene la hipótesis del amor en película o serie. También se viene la nueva de los Juegos del Hambre, que no he leído el libro, pero lo voy a leer. También, pues la de Boulevard. Díganme qué esperan de estas adaptaciones nuevas, cuáles adaptaciones les gustaron, cuáles odiaron. ¿Qué opinan de esto? ¿Creen que tengo razón? O sea, ¿creen que los puntos que di son válidos? ¿Ustedes tienen algo que añadir? No se olviden de comentármelo. Cualquier cosa, yo estoy abierta a críticas constructivas, opiniones de lo que quieras decir, ¿va? Por favor, no olvides suscribirte porque subo video todos los sábados y además estoy muy activa en mis redes sociales que vas a encontrar por acá. Y allá pues podemos platicar, charlar, tengo un TikTok, tengo un Instagram, tengo un Wattpad y en YouTube también me puedes escribir algún mensajito, algún comentario y yo lo respondo siempre o les doy like. Así que pues voy a estar muy activa en la comunidad, ya empezaron las vacaciones aquí en México, así que pues los veo por aquí. Ya se viene un video muy especial la siguiente semana, pero este fue un poco más tranqui. Espero lo hayan disfrutado mucho. Eso sería todo por el video de hoy. Les mando un besito. ¡Mua! Donde quieran. Y pues eso sería todo. Adiós.